Cuento de los sabios taoístas, el viaje del cantero. Un cantero muy hábil vivía al pie de una montaña. Poseía el don de elegir los mejores bloques de la cantera, de extraerlos en un abrir y cerrar de ojos, de tallarlos con destreza. El dominio de su arte le proporcionó una buena reputación que se divulgó hasta la cabeza de partido. Un rico comerciante le hizo venir para encargarle unos peldaños de arenisca rosada, con el fin de reemplazar su vieja escalera de madera carcomida. Durante su trabajo, el cantero pudo contemplar con toda tranquilidad la espléndida vivienda del burgués, sus muebles de madera preciosa, sus copiosos manjares, sus numerosos sirvientes, su mujer y su concubina acicaladas con sus vestidos de seda. Cuando el artesano regresó a su casa, el contraste fue tan sobrecogedor que le embargó la nostalgia. Pese a su talento, se extenuaba para lograr apenas alimentar a su numerosa descendencia. Estaba condenado a vivir en una casa en ruinas, estrecha y llena de humo, a comer gachas de arroz en compañía de su mujer mal vestida en medio de su ruidosa chiquillería. Jamás llegaría a tener la buena vida del burgués. A la mañana siguiente, el cantero partió hacia la montaña. Sin ánimo para trabajar, abandonó el sendero que conducía a la cantera y tomó el que subía hacia la cabaña de bambú de un taoísta. El viejo anacoreta, del que se decía que era inmortal y mago, le sirvió una tisana agridulce y le preguntó qué tormento le había conducido hasta su humilde retiro. El artesano le contó su visita a la casa del burgués y finalmente se lamentó de su suerte. «Quien ha percibido la ilusión de este mundo cambiante», contestó el sabio, «quien se ha abierto al Tao, no querría cambiar su choza por un palacio, pero ¿cómo renunciar a lo que no se conoce?». Y el anciano esbozó con su mano una especie de ideograma, murmurando a la vez unas palabras impenetrables. El cantero se encontró de pronto ocupando el lugar del rico comerciante en su suntuosa casa, ornada con una nueva escalera de arenisca rosada. No se planteó ya pregunta alguna y se apresuró a disfrutar al máximo de esta vida opulenta y delicada. Unos días después, mientras vagaba por la calle principal del lugar, el cantero vio que la multitud se apartaba para dejar paso a un cortejo. Era el prefecto, en viaje de inspección, confortablemente instalado en un palaquín dorado, rodeado de sus lacayos y de sus guardianes rutilantes. Totalmente boquiabierto, el hombre de las montañas se paró en medio del paso para contemplar el espectáculo, deteniendo de este modo la procesión. Los guardias se abalanzaron sobre él y presentaron al mandarín al desgraciado que había tenido la desfachatez de detener su palaquín. El dignatario, furibundo, lo condenó a recibir 100 bastonazos y a pagar 100 taeles de plata. No se ultraja impunemente al representante del Hijo del Cielo. Nuestro cantero lamentó no haber preferido desear ser prefecto y de inmediato se encontró en el palaquín dorado. Cuando el cantero descubrió el palacio del mandarín, del prefecto, no daba crédito a sus ojos. Maderas lacadas, estatuillas de jade y de marfil, manjares refinados, seductoras concubinas con delicados vestidos de satén. Tanto lujo hacía que la cabeza le diera vueltas. En el colmo de la felicidad pensó que había llegado al reino de los inmortales. Pero nuestro dignatario, que carecía de la experiencia de su predecesor, fue un buen día convocado a la ciudad prohibida, donde se le comunicó que Su Alteza Imperial, a la vista de las numerosas quejas contra su persona, lo destituía de sus funciones y lo enviaba a combatir contra los bárbaros del norte. Nuestro cantero se lamentó de no ser emperador. De este modo, al menos, no tendría que rendir cuentas a nadie y sería el dueño del mundo. Disfrutaría además del palacio más grandioso que ojos mortales pudiesen contemplar. Y el poder del taoísta de la montaña, por su poder, el cantero se encontró sentado sobre el trono imperial. Pero el nuevo emperador, al no entender gran cosa de la jerga diplomática ni del estereotipado lenguaje político, dejó que sus ministros gobernaran en su lugar. Prefirió hacer tareas de jardinería en los jardines deliciosamente diseñados de la ciudad prohibida y apoltronarse en los acogedores divanes del gineceo. Con su inocencia, el cantero había puesto en práctica, sin saberlo, el precepto de Lao Tse: por la virtud del no obrar,
se mantiene el orden natural. Pero un hijo del cielo no se improvisa impunemente, y sin duda éste desatendió algún rito ancestral que mantenía la armonía entre el cielo y la tierra. Una terrible sequía se abatió sobre el imperio del medio. Los cursos de agua y los estanques se secaron, los manantiales y los pozos se agotaron. Incluso a la sombra de los muros del jardín de la ciudad prohibida, el calor canicular hizo estragos. Bajo el sol de plomo, las peonías, las rosas, las orquídeas, los bambúes y el bosquecillo enano murieron de sed entre las manos enternecidas del emperador. El soberano más poderoso del mundo comprendió que el astro solar era superior a él, y el cantero lamentó profundamente no reinar en el cielo en su lugar. Desde su lejana montaña, el viejo taoísta captó de inmediato su pensamiento, pues, de repente, el insaciable cantero se encontró pavoneándose sobre la bóveda celeste. Desde ahí podía imponer su poder en toda la superficie de la tierra, acariciar y hacer cantar la diversidad de paisajes, de cosas y de seres, y admirar sin cesar su obra renovada, hasta el día en que las nubes regresaron. Al principio se quedó tuerto, después totalmente ciego. Ya no podía disfrutar del espectáculo que creaba. Sintió rabia. La nube, ese vapor inconsistente, era, pues, más poderosa que él, hoguera ardiente. Lamentó no estar en su lugar. El sabio de la montaña ejecutó su pequeño truco y nuestro cantero se encontró convertido en nube. Durante algún tiempo le hizo burla al sol, lanzándole al desaire su pantalla de humo. Pero pronto fue arrastrado por una corriente de aire taciturno que lo zarandeó en las 6 direcciones, lo deshilachó, lo desgarró. Estaba sin fuerzas a merced del viento. Había encontrado a su amo, sin duda el más poderoso, el más huidizo del universo. Lamentó no haber pensado antes en ello. Por el poder del viejo sabio, el cantero fue soplo de viento. Cobró velocidad, vigor, se transformó en un temible huracán. Se divertía derribando árboles, aventando tejados, desplomando muros. Una alta montaña lo detuvo. Se ensañó con ella, trató de sacudirla, de arrancarla, de escalarla. Todo fue inútil. Se quedó sin aliento. Había encontrado, por tanto, algo más fuerte que él. Deseó ser montaña. Y por la magia del Tao, el cantero fue un pico altivo, coronado de nubes. Era inamovible e insensible a la nieve y a los rayos del sol. Pensaba haber alcanzado la felicidad suprema de un inmortal. Pero pestañeó, manifestando una pequeña molestia. Le picaba un dedo del pie y no podía rascarse. ¡Oh, qué exasperante resultaba! Insoportable incluso. Finalmente, a través de una brecha en la bruma, divisó a un ser humano minúsculo, un miserable mortal que llevaba un mazo en la mano. Era un humilde cantero, un ser insignificante, quien le comía la moral. No había, por tanto, nada más poderoso en el mundo que ese pobre individuo. Y tras el viaje mágico que el sabio le hizo hacer, el cantero se encontró de nuevo en su cantera, al pie de la montaña. Admiró el paisaje como si sus piernas nunca le hubiesen llevado hasta ese lugar. Luego se puso manos a la obra, cantando a voz en grito. Al anochecer, regresó a su casa. Besó complacido a su mujer y a sus hijos, que le parecieron más hermosos y más auténticos que los cortesanos, y nunca más se quejó de su suerte. No busques la felicidad en el vergel de tu vecino, cava más bien en el interior de tu jardín. Fin.